420. Apoplejía isquémica. El diagnóstico clínico de la apoplejía, ictus, se describe en el capítulo 419. Cuando se hace el diagnóstico y se obtiene una tomografía computarizada o una imagen por resonancia magnética, la reversión de la isquemia es primordial. Este capítulo se enfoca en la línea temporal del tratamiento de la apoplejía y la prevención secundaria subsiguiente. Fisiopatología de la apoplejía isquémica. La oclusión repentina de un vaso intracraneal reduce el flujo sanguíneo en la región encefálica que irriga. La magnitud de la reducción del flujo está en función del flujo sanguíneo colateral, el cual depende de la anatomía vascular individual, que puede alterarse por enfermedad, el sitio de oclusión y la presión sanguínea sistémica. La interrupción completa de circulación cerebral causa la muerte del tejido encefálico en 4 a 10 minutos. Cuando ésta es menor de 16 a 18 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, se produce un infarto en unos 60 minutos, y si la irrigación es menor de 20 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto aparece isquemia sin infarto, a menos que se prolongue durante varias horas o días. Si la irrigación se reanuda antes de que haya infarto significativo, el individuo experimenta únicamente síntomas pasajeros, como es el caso de la isquemia cerebral transitoria, TIA. Otro concepto importante es la penumbra isquémica, que se define como la presencia de tejido isquémico, pero con disfunción reversible, que rodea a una zona central de infarto. Esta zona se observa en las técnicas de imagen de perfusión con resonancia magnética o tomografía computarizada, véase después en este capítulo y las figuras 419, 12 y 419, 13. Si no se producen cambios en la irrigación, finalmente la penumbra isquémica culminará en un infarto y por este motivo el objetivo de la revascularización es salvar la penumbra isquémica. El infarto cerebral focal ocurre por dos mecanismos, figura 420, 1. La ruta necrótica, en la que la degradación del citoesqueleto celular es rápida, principalmente al faltar sustratos energéticos a la célula, y 2. La ruta de la apoptosis, en que la célula está programada para morir. La isquemia produce necrosis al privar a las neuronas de glucosa y oxígeno, que a su vez impide la producción de adenosintrifosfato en las mitocondrias. Sin este compuesto fosfatado, las bombas iónicas de la membrana dejan de funcionar y las neuronas se despolarizan, con lo que aumenta la concentración intracelular de calcio. La despolarización también provoca la liberación de glutamato en las terminaciones sinápticas, y el exceso de esta sustancia fuera de la célula es neurotóxico, puesto que activa los receptores posinápticos de glutamato, lo que aumenta la penetración de calcio a la neurona. La degradación de lípidos de la membrana y la disfunción mitocondrial producen radicales libres. Estos últimos provocan la destrucción catalítica de las membranas y probablemente dañan otras funciones vitales de las células. La isquemia moderada, como la que se observa en la zona de penumbra isquémica, favorece la muerte por apoptosis, donde las células se destruyen días o semanas después. La fiebre acentúa de manera dramática la isquemia, al igual que la hiperglucemia, glucosa mayor de 11,1 milimol por litro 200 miligramos por 100 mililitros, lo que justifica suprimir la hipertermia y evitar la hiperglucemia en la medida de lo posible. La utilidad de la hipotermia leve inducida para mejorar los puntos finales de la enfermedad cerebrovascular es tema en el cual no ha cesado la investigación clínica. Tratamiento. Apoplejía isquémica aguda. Una vez corroborado el diagnóstico clínico de apoplejía, es importante emprender una estrategia ordenada para la valoración y el tratamiento iniciales. El objetivo primario es evitar o revertir el daño encefálico. Las prioridades de atención son la ventilación, libre tránsito de aire por vías respiratorias, la respiración, la circulación y el tratamiento de la hipoglucemia o hiperglucemia, si se identifican. Obtener una tomografía computarizada sin contraste de la cabeza urgente para diferenciar entre la apoplejía isquémica y la hemorrágica. No hay hallazgos clínicos confiables que distingan de manera concluyente entre la isquemia y la hemorragia, aunque un nivel de conciencia más deprimido, presión sanguínea inicial más alta o la agravación de los síntomas después del inicio favorecen la hemorragia, y una deficiencia máxima al principio o que remite sugiere isquemia.
Los tratamientos elaborados para revertir o aminorar la magnitud del tejido infartado y mejorar los resultados clínicos pertenecen a 6 categorías. 1. Apoyo médico. 2. Trombólisis intravenosa. 3. Revascularización endovascular. 4. Tratamiento antitrombótico. 5. Neuroprotección. Y 6. Centros para la enfermedad cerebrovascular y rehabilitación. Apoyo médico. Después de un infarto cerebral, el objetivo inmediato es mejorar la irrigación en la zona de penumbra isquémica periférica. También es importante prevenir las complicaciones, que son frecuentes en individuos que deben permanecer en cama. Infecciones, neumonía, vías urinarias y piel, y trombosis venosa profunda con embolia pulmonar. La heparina subcutánea, no fraccionada y de bajo peso molecular, también es inocua y se puede usar de manera concurrente. El empleo de medias compresivas neumáticas brinda beneficio probado para disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda y es una alternativa segura en vez de la heparina. La irrigación colateral en el cerebro isquémico depende de la presión arterial, de manera que la reducción inmediata de la presión es todavía controvertida. La presión se debe reducir en caso de ser mayor de 220/120 milímetros de mercurio o si se presenta hipertensión maligna, capítulo 271, isquemia concomitante del miocardio o presión arterial mayor de 185/110 milímetros de mercurio y se prevé el uso de trombolíticos. Ante la demanda competitiva del miocardio y el encéfalo, muchas veces el primer paso para reducir el trabajo del corazón y mantener la presión arterial es reducir la frecuencia cardíaca con un bloqueador adrenérgico beta 1, como esmolol. La disminución sistemática de la tensión arterial, según se ha observado, empeora los resultados. La fiebre es perjudicial y debe tratarse con antipiréticos y enfriamiento superficial. Debe vigilarse la glucosa sérica y mantenerse por debajo de 10,0 milimol por litro, 180 miligramos por 100 mililitros, con infusión de insulina de ser necesario, y por arriba de al menos 3,3 milimol por litro, 60 miligramos por 100 mililitros. Entre 5 y 10% de los pacientes desarrolla suficiente edema cerebral como para originar obnubilación o hernia encefálica. El edema alcanza su punto máximo entre el segundo y el tercer días, pero su efecto de masa ocupativa puede durar alrededor de 10 días. Cuanto más grande es el infarto, mayor será la posibilidad de que se forme un edema con consecuencias clínicas. Con el fin de incrementar la osmolaridad sérica, se limita el consumo de agua y se administra manitol por vía intravenosa, pero es importante evitar a toda costa la hipovolemia porque contribuye a la hipotensión y empeora el infarto. El análisis combinado de 3 ensayos clínicos aleatorizados realizados en Europa de hemicraniectomía, craneotomía y extracción de parte del cráneo temporal, indica que este método reduce la mortalidad por 50% y mejora de forma significativa el objetivo de supervivencia. Los pacientes de edad avanzada, edad mayores de 60 años, obtienen un beneficio menor, pero aún significativo. El volumen del infarto cerebral en imágenes de difusión ponderada durante el accidente cerebrovascular agudo permite anticipar el deterioro que obligará a practicar hemicraniectomía. Está justificada la vigilancia especial en individuos con infarto cerebeloso. Tales infartos pueden simular la laberintitis por incluir en forma notable vértigo y vómito. La presencia de dolor de cabeza o cuello debe alertar al médico para considerar apoplejía cerebelosa por disección de la arteria vertebral. Aun cantidades pequeñas de edema cerebeloso pueden incrementar de forma aguda la presión intracerebral mediante obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, provocando hidrocefalia o compresión directa del tallo encefálico. La compresión del tallo cerebral resultante puede desembocar en coma y paro respiratorio y obligar a la descompresión quirúrgica de urgencia. Se recomienda la descompresión suboccipital en pacientes con infartos cerebelosos que tienen deterioro neurológico. Debe realizarse antes que haya una compresión significativa del tallo encefálico. Trombólisis intravenosa. El estudio sobre activador tisular del plasminógeno recombinante en enfermedad cerebrovascular del Instituto Nacional de Desórdenes en Accidentes Neurológicos mostró un beneficio claro de activador tisular del plasminógeno recombinante intravenoso en algunos pacientes con enfermedad cerebrovascular aguda. Se utilizó activador tisular del plasminógeno recombinante intravenoso, 0,9 mg por kilo hasta un máximo de 90 mg.
10% por vía intravenoso rápida y el resto en un lapso de 60 minutos, y fue comparado con placebo en sujetos con una enfermedad de origen isquémico durante las primeras 3 horas después del episodio. La mitad de los pacientes recibió el tratamiento en los primeros 90 minutos. En 6,4% de los individuos que recibieron activador tisular del plasminógeno recombinante y en 0,6% de los que recibieron placebo se observó hemorragia intracerebral sintomática. En el grupo de activador tisular del plasminógeno recombinante también se observó un incremento absoluto significativo de 12% en el número de pacientes con incapacidad mínima, 32% recibió placebo y 44% activador tisular del plasminógeno recombinante, y se advirtió una reducción no significativa de 4% en la mortalidad de los pacientes que recibieron activador tisular del plasminógeno recombinante, 21% recibió placebo y 17% activador tisular del plasminógeno recombinante. Por tanto, pese a la mayor frecuencia de hemorragia intracerebral sintomática, la administración intravenosa de activador tisular del plasminógeno recombinante durante las primeras 3 horas después de iniciado el episodio isquémico finalmente mejoró el desenlace clínico. 3 estudios subsiguientes de activador tisular del plasminógeno recombinante intravenoso no confirmaron este beneficio, tal vez por la dosis de activador tisular del plasminógeno recombinante utilizada, el momento de su aplicación y el tamaño pequeño de la muestra. Sin embargo, cuando se combinaron los datos de los estudios aleatorizados con activador tisular del plasminógeno recombinante intravenoso, se confirmó la eficacia en la ventana temporal menor de 3 horas, y es probable que la eficacia se prolongará a 4,5 horas y tal vez a 6 horas. Con base en estos resultados combinados, el estudio ECAS-3 exploró la seguridad y eficacia del activador tisular del plasminógeno recombinante en la ventana temporal de 3 a 4,5 horas. A diferencia del estudio NINDS, se excluyeron los pacientes mayores de 80 años de edad y los diabéticos. En este estudio aleatorizado en 821 pacientes, la eficacia se confirmó de nuevo, aunque resultó menos robusta que en la ventana temporal de 0 a 3 horas. En el grupo con activador tisular del plasminógeno recombinante, 52,4% de pacientes obtuvo un buen resultado a los 90 días, en comparación con 45,2% del grupo placebo, razón demonios ORD1, 34, P igual 0,04. La tasa de hemorragia intracraneal sintomática fue de 2,4% en el grupo con activador tisular del plasminógeno recombinante y 0,2% en el grupo placebo, P igual 0,008. Con base en estos datos, el activador tisular del plasminógeno recombinante está aprobado en la ventana de 3 a 4,5 horas en Europa y Canadá, pero solo está aprobado para la ventana de 0 a 3 horas en Estados Unidos. Por lo general se usa una dosis de 0,6 miligramos por kilo en Japón y otros países asiáticos con base en la observación más de 600 pacientes que recibieron esta dosis baja y tuvieron resultados similares a los controles históricos, con menor tasa de hemorragia intracraneal. Esta dosis también mitiga las preocupaciones de que los pacientes de origen asiático tienen mayor propensión a hemorragias con la mayoría de los fármacos antitrombóticos y trombolíticos. El uso del activador tisular del plasminógeno recombinante ahora se considera un elemento central en sitios primarios de atención de enfermedades cerebrovasculares, véase después. Representa el tratamiento de primera línea con mejoría comprobada de los resultados clínicos en el infarto cerebral isquémico. Es rentable y ahorra costos. Las técnicas de neuroimagen avanzadas, capítulo 419, pueden ser útiles para seleccionar a los pacientes que han rebasado la ventana de 4,5 horas y que podrán beneficiarse de los trombolíticos. La hora del comienzo de la enfermedad cerebrovascular se define como el momento en que, según los testigos, comenzaron los síntomas del enfermo o el último momento en que se observó que el paciente era normal. En el caso de la persona que al despertar tiene el accidente vascular, su comienzo se define tomando como punto de referencia la hora en que se acostó por la noche. En el cuadro 420.1 se resumen los criterios para considerar a los candidatos y las instrucciones para administrar activador tisular del plasminógeno recombinante por vía intravenosa. Técnicas endovasculares.
La apoplejía isquémica por oclusión de un gran vaso intracraneal resulta en mortalidad y morbilidad elevadas. Las oclusiones de los vasos grandes, arteria cerebral media, carótida interna y tronco basilar, por lo general incluyen un coágulo de gran volumen y a menudo no se canalizan con la administración intravenoso de activador tisular del plasminógeno recombinante. Por esta razón, hay un interés cada vez mayor en el uso de trombolíticos por vía endoarterial para incrementar su concentración en el mismo coágulo y minimizar las complicaciones hemorrágicas sistémicas. En el estudio PROACT-2 se obtuvieron beneficios con la prouroquinasa endoarterial en oclusiones agudas de arteria cerebral media incluso hasta la sexta hora de iniciada la enfermedad cerebrovascular. El tratamiento intraarterial de las oclusiones de la arteria basilar puede ser provechoso para algunos pacientes, pero no se ha evaluado en un estudio aleatorizado. La administración intraarterial de un trombolítico para apoplejía isquémica aguda no está aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos americana. Sin embargo, con base en estos datos muchos centros especializados en apoplejía consideran este tratamiento si fallan las técnicas más avanzadas de trombectomía mecánica. Recientemente la trombectomía mecánica intravascular ha sido estudiada como una modalidad terapéutica opcional o anexa del infarto cerebral agudo en individuos no candidatos al uso de trombolíticos, que muestran contraindicaciones para su empleo o en quienes fue ineficaz la recanalización vascular con trombolíticos intravenoso, véase figura 420, 12. Los dispositivos para trombectomía de primera generación tuvieron resultados alentadores con la recanalización en estudios observacionales, lo que condujo a la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos americana. 3 estudios aleatorizados en apoplejía publicados en 2013 concluyeron que el tratamiento endovascular no mejoró los resultados, pero es probable que los resultados estuvieran influidos por problemas metodológicos. La angiografía no era obligatoria para ingresar al estudio y se usaron dispositivos mecánicos menos efectivos. En 2015 se publicaron los resultados de 6 estudios aleatorizados, todos demostraron que el tratamiento endovascular mejora los resultados clínicos para oclusiones de la carótida interna y la arteria cerebral media demostrada por tomografía angiográfica en las 6 horas siguientes al inicio de la apoplejía, con o sin tratamiento previo con activador tisular del plasminógeno intravenoso. Un estudio concluyó que los pacientes estaban en su casa casi 2 meses antes si recibían tratamiento endovascular. Un metaanálisis combinado de los 1.287 pacientes de estos estudios confirmó un beneficio sustancial con el tratamiento endovascular, OR2, 49, 95% intervalo de confianza 1,76 a 3, 53. P-menos de 0,001. El porcentaje de pacientes que alcanzaron calificaciones de ranking modificadas de 0 a 2, normal o sintomático, pero independiente, fue del 46% en el grupo endovascular y 26,5% en el grupo con tratamiento médico. La mortalidad no cambió. Como con la administración de activador tisular del plasminógeno intravenoso, el resultado clínico depende del tiempo que transcurra hasta el tratamiento efectivo. Las probabilidades de un buen resultado son superiores a 3 si la punción inguinal se hace menos de 2 horas después del inicio de los síntomas, pero es solo de 2 si ya pasaron 8 horas. Más del 80% de los pacientes con abertura vascular en la hora siguiente a la llegada a la sala de urgencias tuvo un buen resultado, mientras que solo un tercio tuvo un buen resultado si ya habían pasado 6 horas. La prolongación de la ventana temporal a más de 6 horas parece efectiva si el paciente tiene hallazgos específicos en las imágenes que demuestran colaterales vasculares adecuadas, técnicas de perfusión por tomografía computarizada o resonancia magnética, capítulo 419, y puede tratarse antes de 24 horas. El estudio Down informó de buenos resultados más frecuentes con el tratamiento endovascular que con la terapéutica médica sola, 47 versus 13%, P-menos de 0,0001. El estudio de FUSE-3 confirmó estos resultados, 45 versus 17%, P-menos de 0,001, con el tratamiento hasta 16 horas después de iniciada la apoplejía.
Ahora que se comprobó que el tratamiento endovascular es efectivo, la creación de centros integrales para apoplejía que identifiquen y traten con rapidez a los pacientes con isquemia cerebral de vasos grandes es un objetivo importante en muchos países. La creación de sistemas geográficos de atención en los que los pacientes sean evaluados en centros para apoplejía primarios, que pueden administrar activador tisular del plasminógeno intravenoso, para luego transferirlos a centros integrales en caso necesario, o con derivación directa a los centros integrales decidida con la valoración en la escena, parece una estrategia efectiva para mejorar sus resultados. Tratamiento antitrombótico. Inhibición plaquetaria. El ácido acetilsalicílico es el único antiplaquetario con eficacia probada para el tratamiento inmediato de la crisis isquémica. Se cuenta con otros fármacos de este tipo para la prevención secundaria de los accidentes vasculares, véase después en este capítulo. En dos estudios grandes, el IST y el CAST, se observó que la administración de ácido acetilsalicílico en las primeras 48 horas después del accidente reducía en forma mínima el riesgo de una recaída y el de mortalidad. De 19.435 pacientes comprendidos en el estudio IST, los que recibieron 300 mg por día de ácido acetilsalicílico mostraron menos fallecimientos en los primeros 14 días, 9,0 comparado con 9,4%, un número significativamente menor de episodios isquémicos recurrentes, 2,8 comparado con 3,9%, ningún aumento en la cifra de accidentes de tipo hemorrágico, 0,9 comparado con 0,8%, y cierta tendencia a que disminuyera la mortalidad o la invalidez a los 6 meses, 61,2 comparado con 63,5%. En el caso del CAST, 21.106 individuos con infarto cerebral isquémico recibieron 160 mg por día de ácido acetilsalicílico o placebo durante un periodo hasta de 4 semanas. En el grupo que recibió ácido acetilsalicílico se observó una reducción mínima en varios aspectos como mortalidad inmediata, 3,3 comparado con 3,9%, accidentes isquémicos recurrentes, 1,6 comparado con 2,1%, invalidez al volver a casa o muerte, 30,5 comparado con 31,6%. Estos estudios demuestran que el ácido acetilsalicílico en el tratamiento del accidente isquémico es inocuo y a la vez genera un beneficio neto modesto. Por cada 1000 infartos cerebrales agudos tratados con este fármaco, en promedio se evitarán en las primeras semanas 9 fallecimientos o recurrencias no fatales y cerca de 13 pacientes menos habrán muerto o quedarán inválidos en los siguientes 6 meses. Anticoagulantes. En innumerables estudios clínicos no se ha demostrado beneficio de los anticoagulantes en el tratamiento primario de la isquemia cerebral aterotrombótica, pero sí se ha demostrado un incremento en los índices de hemorragia cerebral y sistémica. Por este motivo, los estudios no apoyan el empleo de la heparina ni de otros anticoagulantes en sujetos con apoplejía aterotrombótica. Es probable que la heparina y la anticoagulación oral no sean más efectivas que el ácido acetilsalicílico para la apoplejía causada por disección arterial. Sin embargo, la anticoagulación puede ser beneficiosa para detener la progresión de la trombosis del seno dural. Neuroprotección. La neuroprotección es un concepto relativo a la aplicación de un tratamiento que prolongue la tolerancia del encéfalo a la isquemia. Se ha demostrado que los fármacos que bloquean las vías de los aminoácidos excitadores protegen a las neuronas y las células de la glia en los animales, pero a pesar de los múltiples estudios en humanos no se ha demostrado su utilidad. La hipotermia es un potente tratamiento neuroprotector en pacientes en paro cardíaco, capítulo 301, y brinda neuroprotección en modelos animales de accidente cerebrovascular, pero no ha sido estudiado adecuadamente en personas con un accidente isquémico y se acompaña de un incremento en las cifras de neumonía, que podrían influir negativamente en los resultados del paciente con apoplejía. Centros especializados en apoplejía y rehabilitación. La atención dentro de unidades integrales y especializadas en accidentes cerebrovasculares, apoplejías, seguida de rehabilitación mejora los resultados neurológicos y reduce la mortalidad. Las rutas clínicas y personal especializado en la atención primaria y tratamiento de los pacientes con enfermedades cerebrovasculares mejora la atención. Esto incluye conjuntos de órdenes estandarizadas contra la apoplejía.
Los grupos especializados que atienden a estos pacientes durante las 24 horas son muy importantes para el tratamiento médico inmediato y la posible aplicación de trombolíticos o terapéutica endovascular. La rehabilitación correcta del paciente que ha sufrido una apoplejía comprende la aplicación temprana de fisioterapia, terapia ocupacional, ergoterapia, y terapia foniátrica. Es importante enseñar al enfermo y sus familiares todo lo referente a la deficiencia neurológica. La manera de evitar las complicaciones de la inmovilidad, como neumonía, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, úlceras de decúbito y contracturas musculares, y brindar apoyo y orientación para superar las deficiencias. El empleo de una media compresiva neumática brinda beneficio probado para disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda y es una alternativa segura en vez de la heparina. Con la rehabilitación se intenta devolver al paciente a su hogar y optimizar su recuperación al aplicar un régimen seguro y progresivo que se adapte a cada enfermo. Además, se ha demostrado que la terapéutica de sujeción, sujetar el lado no afectado, mejora la hemiparesia incluso varios años después del accidente, lo que indica que tal vez la fisioterapia reclute vías nerviosas no utilizadas. También parecen prometedoras las nuevas técnicas robóticas. El sistema nervioso del humano es más adaptable de lo que se pensaba y la creación de estrategias físicas y farmacológicas para mejorar la recuperación nerviosa a largo plazo es un terreno en que tal vez se puedan hacer activamente las investigaciones. Causas de apoplejía isquémica. Figura 420, 2 y cuadro 420, 2, el tratamiento inicial del episodio isquémico no suele depender de su causa, pero es necesario definirla para reducir una recurrencia. Hay que prestar atención a la fibrilación auricular y la aterosclerosis carotídea, porque obligan a estrategias de prevención secundaria con eficacia probada. La sintomatología inicial y los datos de la exploración física son elementos que a menudo señalan el origen del accidente o limitan las posibilidades a unas cuantas causas. El empleo sensato de los análisis de laboratorio y estudios de imagen completa la evaluación inicial. Sin embargo, cerca de 30% de los accidentes vasculares permanece sin explicación pese a la evaluación extensa. La exploración clínica se debe orientar al sistema vascular periférico y cervical, auscultación carotídea en busca de soplos y presión arterial. El corazón, disritmias, soplos, las extremidades, émbolos periféricos, y la retina, efectos de la hipertensión y de los émbolos de colesterol placas de Oyенhorst. Se realiza una exploración neurológica completa para localizar el sitio de la lesión. Casi siempre está indicado algún estudio de imagen del encéfalo y es necesario en sujetos en quienes se piensa usar trombolíticos. Se puede combinar con angiografía tomografía computarizada o angiografía por resonancia magnética para explorar el cuello y los vasos intracraneales. Consultes estudios de imagen en el capítulo 419. Además, se piden varios estudios, como radiografía de tórax, electrocardiograma, análisis de orina, biometría hemática completa, velocidad de sedimentación globular, electrolitos séricos y nitrógeno úrico en sangre, creatinina, glucemia, perfil de lípidos séricos, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Un electrocardiograma y la telemetría cardíaca subsiguiente pueden demostrar arritmias o revelar evidencia de un infarto miocárdico reciente. De todos los estudios mencionados solamente se necesitan antes de usar activador tisular del plasminógeno recombinante por vía intravenoso, los estudios de imagen de cerebro y la medición de glucemia. Los resultados de otros estudios no deben retrasar la administración rápida de activador tisular del plasminógeno recombinante por vía intravenoso si el paciente cumple con los requisitos al respecto. Apoplejía cardioembólica. Los émbolos provenientes del corazón causan alrededor de 20% de las apoplejías isquémicas. La enfermedad cerebrovascular que es consecuencia de una cardiopatía se debe casi siempre a la embolia del material trombótico que se formó en la pared auricular o ventricular o en las válvulas de la mitad izquierda del corazón. Los trombos se desprenden y se convierten en émbolos que viajan por la circulación arterial. Algunas veces el trombo se fragmenta o lisa momentáneamente y provoca una isquemia cerebral transitoria. Por el contrario, cuando la oclusión arterial se prolonga, produce enfermedad cerebrovascular.
Las enfermedades cerebrovasculares de tipo embólico tienden a ser de inicio repentino e inmediatamente se alcanza la deficiencia neurológica máxima. Después de la isquemia prolongada, el tejido se irriga de nuevo y se pueden formar hemorragias petequiales dentro del territorio isquémico. Por lo general carece de importancia clínica y se debe distinguir de la hemorragia intracraneal franca en la región de la enfermedad isquémica, donde el efecto masa de la sangre, hemorragia, causa un deterioro significativo de la función neurológica. Los émbolos provenientes del corazón se alojan en la arteria carótida interna intracraneal, la arteria cerebral media, arteria cerebral posterior o alguna de sus ramas. Rara vez se instalan en el territorio de la arteria cerebral anterior. Los émbolos lo bastante grandes para ocluir el nacimiento de la arteria cerebral media, 3 a 4 milímetros, o la rama terminal de la carótida interna, causan grandes infartos que afectan las sustancias gris y blanca, así como algunas porciones de la superficie cortical y la sustancia blanca subyacente. Los émbolos más pequeños casi siempre obstruyen las ramas más pequeñas de las arterias corticales o penetrantes. La ubicación y el tamaño de los infartos en determinado lecho vascular dependen de la circulación colateral. En casi todo el mundo, las causas principales de enfermedad cardioembólica las constituyen la fibrilación auricular no reumática, llamada a menudo no valvular, el infarto del miocardio, las prótesis valvulares, la cardiopatía reumática y la miocardiopatía isquémica, cuadro 420, 2. Los trastornos cardíacos que causan embolias cerebrales se describen en los capítulos sobre cardiopatías. Sin embargo, en este apartado serán destacados algunos aspectos pertinentes. En general, la fibrilación auricular no reumática constituye la causa más frecuente de embolia cerebral. Supuestamente, en la aurícula o la orejuela que se encuentra fibrilando, se forma un trombo que posteriormente emboliza. Los individuos con fibrilación auricular tienen un riesgo anual promedio de sufrir un accidente vascular de 5%. El riesgo de apoplejía puede calcularse mediante la calificación Chadbask, cuadro 420, 3. Otro factor de riesgo para la formación de trombos auriculares es la dilatación de la aurícula izquierda. La cardiopatía reumática suele causar accidentes de tipo isquémico cuando se acompaña de una estenosis mitral prominente o de fibrilación auricular. El infarto reciente del miocardio puede ser el punto de origen de émbolos, en particular si es transmural y se ubica en la pared anteroapical del ventrículo. Se ha demostrado que los anticoagulantes con fines profilácticos después de un infarto reducen el riesgo de que se produzca una apoplejía. El prolapso de válvula mitral no suele producir émbolos, a menos que sea muy pronunciado. La embolia paradójica se observa cuando los trombos venosos se desplazan hasta la circulación arterial, normalmente a través de un agujero oval persistente o una comunicación interauricular. La ecocardiografía con medio de contraste de burbujas, inyección intravenosa de solución salina agitada durante una ecocardiografía transtorácica o transesofágica, demuestra la presencia de un cortocircuito de derecha a izquierda en el corazón y exhibe al conducto que provoca la embolia paradójica. Como otra posibilidad, es posible deducir la presencia de un cortocircuito de derecha a izquierda si inmediatamente después de la inyección intravenoso de solución salina agitada se observan por ecografía burbujas durante el estudio Doppler transcraneal de la arteria cerebral media. Hay que pensar en la presencia de malformación arteriovenosa pulmonar si este estudio es positivo y en el ecocardiograma no se detecten cortocircuitos intracardíacos. Ambas técnicas son muy sensibles para detectar los cortocircuitos de derecha a izquierda. Además de los coágulos venosos, la embolia paradójica es causada a veces por émbolos de grasa y células neoplásicas, endocarditis bacteriana, aire intravenoso y émbolos de líquido amniótico que se forman durante el parto. La importancia del cortocircuito de derecha a izquierda como causa de accidentes cerebrovasculares es controvertida, especialmente porque estos cortocircuitos se observan en alrededor del 15% de la población general. Algunos estudios indican que el riesgo aumenta únicamente en presencia de un aneurisma concomitante en el tabique interauricular. El hecho de que algunos émbolos se originan en alguna vena, casi siempre un trombo de una vena profunda, confirma la importancia del agujero oval persistente con un cortocircuito de derecha a izquierda acompañante en casos específicos.
Dos estudios recientes encontraron una reducción absoluta aproximada de 1% por año en el riesgo de apoplejía con dispositivos de oclusión percutáneos en pacientes sin otra explicación para la apoplejía. La endocarditis bacteriana puede ser causa de la formación de vegetaciones valvulares que constituyen el punto de partida de émbolos sépticos múltiples. La presencia de síntomas y signos multifocales en un paciente con apoplejía abre la posibilidad de endocarditis bacteriana. En estos enfermos aparecen infartos microscópicos y los grandes infartos sépticos evolucionan a veces hasta transformarse en abscesos cerebrales o bien provocan una hemorragia al interior del infarto, lo que impide utilizar anticoagulantes o trombolíticos. Los aneurismas micóticos causados por émbolos sépticos pueden presentarse también como una hemorragia subaracnoidea o intracerebral. Apoplejía embólica arterioarterial. Algunos trombos formados en las placas ateroscleróticas se embolizan hasta llegar a las arterias intracraneales, originando un accidente embólico arterioarterial. Menos frecuente es la trombosis aguda de un vaso, a diferencia de lo que sucede en los vasos del miocardio, la embolia arterioarterial al parecer constituye el mecanismo que origina la isquemia cerebral. Cualquier vaso enfermo puede originar el émbolo, incluyendo el callado aórtico, la carótida primitiva o interna, las arterias vertebrales y el tronco basilar. Aterosclerosis carotídea. Este trastorno es más frecuente en la bifurcación de la carótida primitiva y el segmento proximal de la carótida interna. También puede haber aterosclerosis en el sifón carotídeo, que es una zona dentro del seno cavernoso. Algunos de los factores de riesgo de aterosclerosis carotídea son sexo masculino, senectud, tabaquismo, hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia. Son los mismos factores de riesgo para padecer cualquier apoplejía, cuadro 420, 4. Se ha calculado que la aterosclerosis carotídea causa 10% de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas. Para una revisión más detallada de la patogenia de la aterosclerosis, consultar el capítulo 232. La estenosis carotídea se clasifica según la presencia o ausencia de síntomas y el grado de estenosis, porcentaje de estrechez del segmento más angosto, comparado con un segmento más distal de la carótida interna. La estenosis carotídea sintomática implica que la persona ha sufrido ya una apoplejía o isquemia cerebral transitoria en la distribución de la arteria y tiene mayor riesgo de recurrir que la estenosis asintomática, donde la persona no tiene síntomas y la estenosis se identifica por métodos de cribado. A mayor estenosis, mayor el riesgo de padecer una enfermedad cerebrovascular, con excepción de aquellos con oclusiones cercanas, en quienes el riesgo es menor. Otras causas de apoplejía embólica arterioarterial. La aterosclerosis intracraneal provoca enfermedades cerebrovasculares por un mecanismo embólico o por trombosis de un vaso enfermo. Es más frecuente en personas con ascendientes asiáticos o afroamericanos. El riesgo de apoplejía recurrente es cerca de 15% por año, similar a la aterosclerosis carotídea sintomática sin tratamiento. La disección de la carótida interna, de las arterias vertebrales o incluso de los vasos ubicados más allá del polígono de Willis, constituye una causa frecuente de accidente embólico en las personas jóvenes, menores de 60 años de edad. Esta disección suele ser dolorosa y se manifiesta varias horas o días antes del infarto. La disección de los vasos extracraneales rara vez causa hemorragia gracias a su capa adventicia tan resistente. Las disecciones intracraneales, por otra parte, causan en ocasiones una hemorragia subaracnoidea, ya que la adventicia de los vasos intracraneales es delgada y facilita la formación de pseudoaneurismas, que obligan a corregirlos en forma urgente para evitar que se rompan de nuevo. No es necesario tratar los pseudoaneurismas asintomáticos después de una disección. La causa de la disección a menudo se desconoce y las recurrencias son escasas. Algunas enfermedades vinculadas con la disección son la enfermedad de Ehlers-Danlos tipo 4, el síndrome de Marfan, la necrosis quística de la capa media y la displasia fibromuscular. Los traumatismos, por lo general un accidente automovilístico o una lesión deportiva, causan en ocasiones disecciones de las arterias carótidas y vertebrales. La terapia manual de la columna se ha vinculado de manera independiente con disección de las arterias vertebrales e infarto cerebral.
Muchos de los casos de disección se resuelven de manera espontánea y es raro observar infartos cerebrales o isquemia cerebral transitoria después de 2 semanas. Un estudio reciente no mostró diferencia en la prevención de la apoplejía con ácido acetil salicílico comparado con la anticoagulación, con una tasa baja de recurrencia del 2%. Infarto cerebral de vasos pequeños. El término infarto lacunar se refiere a la necrosis residual después de una oclusión aterotrombótica o lipohialinótica de una arteria de calibre pequeño en el encéfalo. El término infarto de vasos pequeños se refiere a la oclusión de las arterias penetrantes pequeñas y en la actualidad es el término que se prefiere. Los accidentes de este tipo comprenden alrededor de 20% de todos los accidentes cerebrovasculares. Fisiopatología. El tronco de la arteria cerebral media, las arterias que integran el polígono de Willis, segmento A1, arterias comunicantes anterior y posterior y segmento P1, y las arterias basilares y vertebrales, emiten ramas de 30 a 300 micras que penetran en la sustancia profunda gris y blanca del cerebro o el tallo encefálico, figura 420.3. Cada una de las ramas de menor calibre se puede ocluir por aterotrombosis en su origen o por engrosamiento lipohialinótico. La trombosis de estos vasos origina infartos pequeños conocidos como lagunas, latín lacuna, lago o cúmulo de líquido detectado en la necropsia. Su diámetro va de 3 milímetros a 2 centímetros. Los principales factores de riesgo son la hipertensión y el envejecimiento. Manifestaciones clínicas. Los síndromes lacunares más frecuentes son 1. Hemiparesia motora pura con infarto en el brazo posterior de la cápsula interna o la base de la protuberancia. Casi siempre se extiende hasta la cara, los brazos y las piernas. 2. Accidente sensitivo puro por un infarto en la porción ventrolateral del tálamo. 3. Hemiparesia atáxica por infarto en la porción ventral de la protuberancia o en la cápsula interna. Y 4. Disartria y torpeza de la mano o el brazo por infarto en la porción ventral de la protuberancia o en la rodilla de la cápsula interna. Los síntomas transitorios, accidente isquémico transitorio de vasos pequeños, presagian en ocasiones un infarto de vasos pequeños. Aparecen varias veces al día y duran solo unos minutos. La recuperación de las apoplejías de vasos pequeños tiende a ser más rápida y completa que las causadas por vasos grandes. Sin embargo, en algunos casos hay discapacidad grave permanente. Algunas enfermedades cerebrovasculares que se originan en un vaso grande, por trombosis o embolia, se manifiestan al principio en forma de infarto de vasos pequeños. Por tanto, es importante buscar la causa embólica, carótidas y corazón, al examinar a estos pacientes. La prevención secundaria del infarto lacunar entraña modificar varios factores de riesgo, específicamente reducir la presión arterial. Consúltese prevención primaria y secundaria de apoplejía e isquemia cerebral transitoria, después en este capítulo. Causas menos frecuentes de apoplejía. Cuadro 420, 2, los trastornos de hipercoagulabilidad, capítulo 61, aumentan sobre todo el riesgo de trombosis venosa cortical o del seno venoso cerebral. El lupus eritematoso generalizado con endocarditis de Lehmann-Sachs causa en ocasiones una embolia cerebral. Estas enfermedades se superponen con el síndrome antifosfolípido, que probablemente requiera de anticoagulación en el largo plazo para prevenir nuevos accidentes. La homocisteinemia también causa trombosis arteriales. Dicho trastorno es causado por mutaciones en las vías de la homocisteína y reacciona a formas diferentes de cobalamina, según la mutación. La trombosis sinusal venosa del seno lateral o sagital o de las venas corticales pequeñas, trombosis venosa cortical, ocurre como complicación del uso de anticonceptivos orales, embarazo y puerperio. Enfermedad intestinal inflamatoria. Infecciones intracraneales, meningitis, y deshidratación. Es más frecuente en los pacientes con una trombofilia confirmada en el laboratorio como síndrome antifosfolipídico, policitemia, drepanocitosis, deficiencia de proteína C o de proteína S, mutación del factor 5 de Leiden, resistencia a la proteína C activada, deficiencia de antitrombina 3, homocisteinemia y mutación G20210 de la protrombina. Los pacientes manifiestan cefalea, signos neurológicos focales, sobre todo paraparesia, y convulsiones.
La tomografía computarizada a menudo es normal, a menos que se haya producido una hemorragia venosa intracraneal, pero la venografía por resonancia magnética o la arteriografía convencional por rayos X permite ver fácilmente la oclusión del seno venoso. Si la trombosis de los senos venosos es más grave, se acompaña de signos de hipertensión intracraneal y coma. La heparina intravenosa, a pesar de la presencia de hemorragia intracraneal, reduce la morbilidad y mortalidad y el pronóstico a largo plazo es bueno. La heparina impide que la trombosis avance y reduce la hipertensión venosa y la isquemia. Si no se detecta un estado de hipercoagulación subyacente, muchos médicos administran antagonistas de vitamina K por 3 a 6 meses, seguido de ácido acetil salicílico, en función del grado de resolución del trombo del seno venoso. A menudo se continúa con anticoagulantes indefinidamente si se diagnostica trombofilia. La anemia drepanocítica, enfermedad SS, es una causa frecuente de apoplejía en niños. Un subgrupo de portadores homocigotos de esta mutación de la hemoglobina presentan el accidente en la niñez, situación que puede ser prevista por la cuantificación del flujo sanguíneo de alta velocidad dentro de la arteria cerebral media a través de ecografía Doppler transcraneal. En caso de identificar una gran velocidad de flujo en los niños, la exsanguinotransfusión intensiva reduce de manera importante el riesgo de apoplejía y, si se interrumpe, aumenta nuevamente el problema, de manera proporcional al aumento de la velocidad de flujo de la arteria cerebral media. La displasia fibromuscular afecta a las arterias cervicales y predomina en mujeres. Las arterias carótidas o vertebrales adquieren aspecto de rosario, con estenosis múltiples que alternan con dilataciones segmentarias. La oclusión vascular suele ser incompleta. Por lo general es asintomática, pero en ocasiones se acompaña de un soplo audible, una isquemia cerebral transitoria o apoplejía. Es frecuente la afección de las arterias renales y puede causar hipertensión. La causa y la evolución natural de la displasia fibromuscular se desconocen, capítulo 275. La isquemia cerebral transitoria o la apoplejía se manifiesta únicamente cuando la estenosis es muy estrecha. Los anticoagulantes y los antiplaquetarios tienen buenos resultados en algunos casos. La arteritis de la temporal, arteritis de células gigantes capítulo 356, es una enfermedad casi exclusiva de los ancianos donde el sistema de la carótida externa, las arterias temporales, se convierten en el asiento de una inflamación granulomatosa subaguda con células gigantes. La oclusión de las ramas coroideas posteriores de la arteria oftálmica produce ceguera en uno o en ambos ojos, que se puede evitar con corticosteroides. Rara vez es causa de infarto cerebral, pues la arteria carótida interna no se suele inflamar. La arteritis idiopática de células gigantes afecta a los grandes vasos que surgen del callado aórtico, arteritis de Takayasu, y puede producir trombosis carotídea o vertebral. Esta arteritis es rara en el hemisferio occidental. La arteritis necrosante o granulomatosa ocurre de forma aislada o acompañada de una poliarteritis nodosa generalizada o de una granulomatosis de Wegener. Afecta a las pequeñas ramas distales, menos de 2 milímetros de diámetro, de las principales arterias intracraneales y causa pequeños infartos isquémicos en el cerebro, el nervio óptico y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo exhibe pleocitosis y el contenido de proteínas es elevado. La vasculitis primaria del sistema nervioso central es rara. Por lo general afecta vasos pequeños o de mediano calibre, sin vasculitis generalizada manifiesta. El diagnóstico diferencial incluye otras causas inflamatorias de cambio en el calibre vascular, como infección, tuberculosa, micótica, sarcoidosis, linfoma angiocéntrico, meningitis carcinomatosa, además de causas no inflamatorias como aterosclerosis, embolia, enfermedad del tejido conectivo, espasmo vascular, vasculopatía acompañada de migraña y causas farmacológicas. Algunos casos aparecen en el periodo posparto y se limitan por sí mismos. Los pacientes con cualquier forma de vasculopatía pueden tener una progresión insidiosa de infartos combinados en la sustancia blanca y la sustancia gris, cefalea intensa y deterioro cognitivo. Casi siempre se requiere una biopsia cerebral o angiografía con rayos X convencionales de alta resolución para hacer el diagnóstico, figura 420, 4.
Un perfil inflamatorio, aumento de leucocitos, índice de inmunoglobulina G elevado, bandas en la electroforesis, en la punción lumbar favorece una causa inflamatoria. En casos en los que se confirma la inflamación, por lo general es necesaria la inmunosupresión agresiva con glucocorticoides, a menudo también con ciclosporina, para prevenir la progresión. Es indispensable realizar una investigación diligente para descartar causas infecciosas, como la tuberculosis, antes de la inmunosupresión. Con la detección y tratamiento tempranos, la mayoría de los pacientes logra una recuperación excelente. Algunos fármacos, en concreto las anfetaminas y quizá la cocaína, pueden causar apoplejías secundarias a la hipertensión y vasculopatía medicamentosas. Esta vasculopatía a menudo se debe a vasoespasmo o aterosclerosis, pero también se han informado casos de vasculitis inflamatoria. No hay datos sobre el valor de algún tratamiento, pero es prudente eliminar los estimulantes. La fenilpropanolamina ha sido vinculada con la hemorragia intracraneal al igual que la cocaína y la metanfetamina, quizá por una vasculopatía medicamentosa. La enfermedad de Moyamoya es un padecimiento de tipo oclusivo, poco conocido, que afecta a las grandes arterias intracraneales, sobre todo a la porción distal de la arteria carótida interna y al tronco de las arterias cerebrales media y anterior. No se acompaña de inflamación vascular. Las arterias lenticulo-estriadas tienen una circulación colateral abundante alrededor de la lesión oclusiva, que en la arteriografía convencional por rayos X produce la imagen de bocanadas de humo moyamoya en japonés. Otras colaterales incluyen anastomosis transdurales, a modo de colaterales entre las ramas superficiales corticales de las arterias meníngeas y las arterias de la piel cabelluda. Esta enfermedad predomina en niños o adultos jóvenes asiáticos, pero el inicio suele ser idéntico en los adultos con aterosclerosis, en particular relacionada con diabetes. Los anticoagulantes son peligrosos por la posibilidad de hemorragias subaracnoideas a causa de la rotura de los vasos anastomóticos transdurales. La oclusión progresiva de las grandes arterias superficiales causa infartos en el territorio de las grandes arterias. La derivación quirúrgica de las arterias carótidas extracraneales hacia las arterias de la dura madre o las arterias cerebrales medias evita el infarto y la hemorragia cerebrales. El síndrome de encefalopatía reversible posterior se manifiesta en los traumatismos craneoencefálicos, migraña, uso de simpaticomiméticos, eclampsia y durante el puerperio. La fisiopatología es incierta, pero es probable que incluya un estado de hiperperfusión en el que la presión sanguínea rebasa el límite superior de la autorregulación cerebral, lo que causa edema cerebral, capítulo 301. Estos pacientes se quejan de cefalea y manifiestan síntomas y signos neurológicos fluctuantes, en particular de la esfera visual. En algunas ocasiones aparece como paso siguiente a apoplejía, pero de manera típica los signos clínicos y de imagen sugieren reversión completa de la isquemia. Los hallazgos de resonancia magnética son característicos y el edema aparece dentro de los lóbulos occipitales, aunque puede ser generalizado y no respetar territorio vascular alguno. Con la cefalea repentina e intensa, muy similar a la de hemorragia subaracnoidea, suele presentarse un síndrome reversible de vasoconstricción cerebral. Las personas pueden presentar infarto isquémico y hemorragia intracerebral y, de modo característico, muestran hipertensión intensa de comienzo reciente. Por medio de angiografía radiográfica corriente, se identifican cambios en el calibre de los vasos de todos los hemisferios que recuerdan a las vasculitis, pero el proceso no es inflamatorio. Se puede obtener remisión con los antagonistas de conductos del calcio vía oral y la recurrencia es rara. La leucoariosis o enfermedad de la sustancia blanca periventricular es el resultado de múltiples infartos de vasos pequeños dentro de la sustancia blanca subcortical. Se le identifica fácilmente en la tomografía computarizada o resonancia magnética en lesiones de la sustancia blanca que rodea los ventrículos y dentro de la corona radiada. Su base fisiopatológica es la lipohialinosis de arterias perforantes pequeñas dentro de la sustancia blanca, quizá producto de la hipertensión crónica. Los pacientes con afectación de la sustancia blanca periventricular también desarrollan un síndrome de demencia subcortical, y es probable que esta forma frecuente de demencia se retrase o evite con antihipertensivos, capítulo 425.
La arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía es un trastorno hereditario que se manifiesta con enfermedad cerebrovascular de vasos pequeños, demencia progresiva y cambios simétricos extensos en la sustancia blanca visibles en la resonancia magnética que a menudo incluyen a los lóbulos temporales anteriores. En promedio, 40% de los pacientes tiene migraña con aura, que suele manifestarse como deficiencias motoras o sensitivas pasajeras. El problema comienza entre el cuarto o el quinto decenio de la vida. Este trastorno dominante autosómico es causado por algunas mutaciones en NOTCH3, miembro de la familia génica muy conservada que se caracteriza por repeticiones del factor de crecimiento epidérmico en su dominio extracelular. Otros síndromes monogénicos de enfermedad isquémica son la arteriopatía recesiva autosómica cerebral con infartos subcorticales y leucoencefalopatía y endoteliopatía hereditaria, retinopatía, nefropatía y apoplejía. La enfermedad de Fabry también causa arteriopatía de grandes vasos e infartos de vasos pequeños. La mutación COL4A1 se relaciona con múltiples accidentes cerebrovasculares de pequeños vasos con transformación hemorrágica. Isquemia cerebral transitoria. Las isquemias cerebral transitorias son episodios de apoplejía sintomática que duran poco tiempo. La definición convencional de duración es menor de 24 horas, pero muchas isquemias cerebral transitoria duran menos de 1 hora. Si en los estudios de imagen de cerebro se identifica infarto importante de ese órgano, la entidad clínica se clasifica hoy día como enfermedad o accidente cerebrovascular, sea cual sea el tiempo que hayan durado los síntomas. Las causas de los ataques son similares a las de otras enfermedades cerebrovasculares, pero ya que la isquemia cerebral transitoria constituye en ocasiones el signo premonitorio de apoplejía, es un factor importante que se debe estudiar por separado y de inmediato. Las isquemias cerebrales transitorias son consecuencia de una embolia encefálica o una trombosis de un vaso intracraneal. En caso de isquemia cerebral transitoria, el vaso ocluido se recanaliza y la función neurológica se restaura. El riesgo de apoplejía después de una isquemia cerebral transitoria es de casi 10 a 15% en los primeros 3 meses y la mayor parte de los episodios se manifiesta durante los primeros 2 días. Es posible hacer una estimación directa de este riesgo con la escala validada de ABCD2, cuadro 420, 5. Por tanto, está justificada la evaluación y el tratamiento urgentes. Las causas de la apoplejía y de isquemia cerebral transitoria son idénticas, de manera que su evaluación debe ser similar, figura 420, 2. La mejoría característica de la isquemia cerebral transitoria constituye una contraindicación para usar trombolíticos. Sin embargo, debido al riesgo elevado de apoplejía subsecuente en los primeros días después de la isquemia cerebral transitoria, la oportunidad de administrar con mayor frecuencia y rapidez activador tisular del plasminógeno recombinante en caso de surgir el accidente, puede justificar la hospitalización de muchos enfermos. En fecha reciente, según informes, la combinación de ácido acetilsalicílico y clopidogrel evita el accidente cerebrovascular después de isquemia cerebral transitoria, en grado mayor que solo el ácido acetilsalicílico, según datos de un gran estudio aleatorizado en China, y está en fase de valoración similar en Estados Unidos, en un estudio en marcha auspiciado por los Institutos Nacionales de Salud, Estudio POINT. La falta de respuesta a la combinación de ácido acetilsalicílico y clopidogrel se vincula con la aportación de un polimorfismo de KIP2C19 frecuente que causa transformación metabólica deficiente de clopidogrel hasta su forma activa. Esta mutación es frecuente, sobre todo en asiáticos. Tratamiento. Prevención primaria y secundaria de apoplejía e isquemia cerebral transitoria. Principios generales. Actualmente existen métodos médicos y quirúrgicos, además de medidas para modificar el estilo de vida, con el fin de prevenir apoplejías. Algunos se pueden aplicar en grandes poblaciones puesto que son efectivos, baratos y su riesgo es mínimo. Otras medidas son caras y conllevan riesgos considerables, pero son útiles en determinados pacientes de alto riesgo. La identificación y control de los factores de riesgo modificables, sobre todo la hipertensión, es la mejor estrategia para reducir la posibilidad de apoplejía. El número total de estos episodios puede reducirse en forma sustancial por estos medios, cuadro 420, 4.
Factores de riesgo de aterosclerosis. En los capítulos 232 y 233 se describe la relación entre una serie de factores y el riesgo de padecer aterosclerosis. Algunos de los factores de riesgo comprobados o probables de apoplejía isquémica, en gran medida por su relación con la aterosclerosis, son envejecimiento, diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo y colesterolemia anormal, en particular concentración reducida de lipoproteínas de alta densidad, concentración elevada de lipoproteínas de baja densidad, o ambas, entre otros. El riesgo de una apoplejía isquémica es mucho mayor en caso de un infarto o isquemia cerebral transitoria previo. Varios trastornos cardíacos predisponen al infarto cerebral, como la fibrilación auricular y el infarto reciente del miocardio. Los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal aumentan el riesgo de padecer infartos cerebrales, y aun raros, algunos estados de hipercoagulación hereditarios y adquiridos. Entre todos los factores de riesgo el más significativo es la hipertensión. En términos generales, todo caso de ese tipo debe ser tratado hasta llegar a una cifra preestablecida menor de 130/80 milímetros de mercurio. Datos recientes, estudio Sprint, sugieren que la reducción de la presión sanguínea a menos de 120 milímetros de mercurio reduce en 43% la apoplejía y el infarto miocárdico, en comparación con una presión sanguínea sistólica menos de 140 milímetros de mercurio, sin un mayor riesgo de síncope o caídas. La apoplejía diagnóstica no impide el tratamiento para lograr la normotensión. El empleo de diuréticos a base de tiazida y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son especialmente valiosos. Los resultados de algunas investigaciones han confirmado que las estatinas reducen el riesgo de padecer una apoplejía incluso en las personas sin lipoproteínas de baja densidad elevadas o lipoproteínas de alta densidad reducidas. Los datos publicados del estudio SPARCL señalaron beneficios en la disminución secundaria de accidentes vasculares en pacientes con accidente cerebrovascular o isquemia cerebral transitoria reciente, a quienes se administraron 80 miligramos de atorvastatina al día. El estudio de prevención primaria Júpiter encontró que los pacientes con concentraciones bajas de lipoproteínas de baja densidad, menos de 130 miligramos por 100 mililitros, secundaria al aumento de la proteína C reactiva, se beneficiaban con el uso diario de esta estatina. La frecuencia de accidente vascular primario se redujo en 5%, cociente de riesgo 0,49, P igual 0,004 y no aumentaron las tasas de hemorragia intracraneal. Los datos del metaanálisis también han reforzado un efecto terapéutico primario de las estatinas si se administran en forma inmediata y en dosis adecuadas contra el accidente cerebrovascular isquémico. Por esa razón, hay que pensar en el uso de tales fármacos en todos los pacientes con un accidente isquémico previo. Hay que instar a todos ellos a que abandonen el tabaquismo, capítulo 448. El uso de pioglitazona, un agonista del receptor gamma activado por proliferador del peroxisoma, en pacientes con diabetes tipo 2 apoplejía previa no reduce las tasas de apoplejía, infarto de miocardio o muerte vascular, pero es efectiva para reducir los eventos vasculares en pacientes con apoplejía y solo resistencia a la insulina. Es probable que la prevención de la diabetes sea la estrategia más efectiva para la prevención primaria y secundaria de la apoplejía. Antiagregantes plaquetarios en la prevención de apoplejía. Los antiagregantes plaquetarios evitan los episodios aterotrombóticos, como la isquemia cerebral transitoria y la apoplejía, al inhibir la formación de agregados plaquetarios intraarteriales. Estos cúmulos se forman en las arterias enfermas, inducen la formación de trombos y obstruyen la arteria o se embolizan hacia la circulación distal. El ácido acetil salicílico, el clopidogrel y el ácido acetil salicílico con dipiridamol de liberación prolongada son los antiplaquetarios de mayor uso. El uso de ticlopidina ya casi se abandonó por sus efectos adversos, pero puede usarse como alternativa al clopidogrel. No se ha observado que el ticagrelor sea mejor que el ácido acetil salicílico para prevenir la apoplejía. El ácido acetil salicílico es el antiplaquetario más estudiado. Esta sustancia acetila a la ciclooxigenasa plaquetaria, inhibiendo de manera irreversible la formación de tromboxano A2 plaquetario, que es una prostaglandina que agrega trombocitos y es vasoconstrictora.
Este efecto es permanente y dura los 8 días de vida de una plaqueta. Paradójicamente, el ácido acetil salicílico también inhibe en las células endoteliales la formación de prostaciclina, que es una prostaglandina antiagregante y vasodilatadora. Este efecto es pasajero. Tan pronto como el ácido acetil salicílico desaparece de la sangre, las células endoteliales nucleadas vuelven a producir prostaciclina. El ácido acetil salicílico en dosis reducidas, administrado una vez al día, inhibe la formación de tromboxano A2 en las plaquetas sin inhibir la producción de prostaciclina. No se ha corroborado que las dosis elevadas de ácido acetil salicílico sean más eficaces que las bajas. La ticlopidina y el clopidogrel bloquean al receptor del adenosindifosfato en las plaquetas, evitando así la secuencia que origina la activación del receptor de la glucoproteína 2B/3A, que provoca la unión del fibrinógeno a la plaqueta y la consiguiente agregación plaquetaria. La ticlopidina es más eficaz que el ácido acetil salicílico. Sin embargo, tiene la desventaja de producir diarrea, exantema, algunos casos de neutropenia y púrpura trombocitopénica trombótica. El clopidogrel rara vez causa púrpura trombocitopénica trombótica, pero nunca neutropenia. El estudio CAPRIE, que condujo a la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos americana, mostró que el clopidogrel solo tiene una mayor efectividad marginal con respecto al ácido acetil salicílico para disminuir el riesgo de infarto cerebral. El estudio MATCH fue una investigación multicéntrica grande, aleatorizada, con doble ocultamiento en que se comparó la combinación de clopidogrel y ácido acetil salicílico con solo clopidogrel para la prevención secundaria de isquemia cerebral transitoria o infarto cerebral. En él, no se identificó diferencia alguna en la prevención de isquemia cerebral transitoria o accidente vascular con la combinación estudiada, pero sí hubo un incremento pequeño aunque significativo de complicaciones hemorrágicas mayores, 3% en comparación con 1%. En el estudio Charisma, que incluyó un subgrupo de enfermos con infarto cerebral o isquemia cerebral transitoria previo, con otros grupos de alto riesgo por problemas cardiovasculares agudos, no se obtuvo beneficio de la combinación de clopidogrel y ácido acetil salicílico en comparación con este último solo. En fecha reciente el estudio SPS-3 investigó la utilidad de la combinación de clopidogrel y ácido acetil salicílico usados por largo tiempo, en comparación con el clopidogrel solo en el infarto de vasos pequeños, y no identificó mejoría alguna como elemento preventivo de dicho accidente y sí un incremento notable en las complicaciones como hemorragia y muerte. Para evitar el accidente cerebrovascular no es recomendable la combinación de clopidogrel y ácido acetil salicílico utilizada por largo tiempo. A pesar de lo señalado, la combinación de clopidogrel y ácido acetil salicílico utilizada por tiempo breve puede ser eficaz para evitar una segunda apoplejía. En un ensayo clínico de 5.170 pacientes chinos incorporados durante las primeras 24 horas, demostrar isquemia cerebral transitoria o un accidente isquémico de escasa cuantía, se advirtió que el régimen de clopidogrel o ácido acetil salicílico, 300 mg de clopidogrel como primera dosis, para seguir con 75 mg por día, con 75 mg de ácido acetil salicílico en los primeros 21 días, fue mejor que el ácido acetil salicílico solo, 75 mg por día. El riesgo de apoplejía a los 90 días disminuyó de 11,7 a 8,2%, p menor de 0,001, y no hubo incremento en las complicaciones hemorrágicas importante. Este beneficio se limita a sujetos sin el polimorfismo de KIP2C19 relacionado con el metabolismo reducido de clopidogrel. Está en marcha un ensayo internacional de diseño similar auspiciado por la Asociación Americana del Corazón. El dipiridamol es un antiplaquetario que actúa inhibiendo la captación de adenosina en varios tipos de células, entre ellas las del endotelio vascular. La adenosina acumulada actúa como inhibidor de la agregación. Al menos en parte, gracias al efecto sobre las fosfodiesterasas plaquetarias y la pared vascular, el dipiridamol refuerza también el efecto antiagregante de la prostaciclina y el óxido nítrico que produce el endotelio. El dipiridamol actúa inhibiendo a la fosfodiesterasa plaquetaria, que participa en la degradación del adenosin monofosfato. El incremento ulterior del adenosin monofosfato cíclico inhibe la agregación de las plaquetas.
El dipiridamol se absorbe en forma irregular dependiendo del pH gástrico, pero en las nuevas presentaciones se combinan 200 miligramos de dipiridamol de liberación prolongada con 25 miligramos de ácido acetil salicílico, y la biodisponibilidad después de su ingestión es mejor. Esta combinación farmacológica se estudió en 2 investigaciones. En el estudio SPS2 existió eficacia con 50 miligramos de ácido acetil salicílico al día y dipiridamol de liberación prolongada para evitar el infarto cerebral y hubo una disminución significativamente mayor del riesgo cuando se combinaron los 2 fármacos. Los datos del estudio SPIRIT confirmaron los resultados de SPS2. Después de 3,5 años de vigilancia, 13% de los pacientes que recibieron ácido acetil salicílico y dipiridamol y 16% de quienes ingirieron solo ácido acetil salicílico, cociente de riesgos instantáneos de 0,80. Intervalo de confianza de 95%, intervalo de confianza de 0,66 a 0,98, alcanzaron el objetivo primario de muerte por cualquier causa vascular. En el estudio PROFES se comparó directamente la combinación de dipiridamol de liberación extendida y ácido acetil salicílico con el clopidogrel combinado con telmisartán, antagonista de receptor de angiotensina o sin este último fármaco. No hubo diferencias en las cifras de un segundo ictus, 9% cada uno, ni en el grado de discapacidad en pacientes con una mediana de vigilancia de 2,4 años. El telmisartán no tuvo efecto en tales resultados. Ello sugiere que los regímenes antiplaquetarios son similares y también generan dudas sobre la prescripción universal de fármacos para bloquear la vía de la angiotensina a los pacientes con apoplejía. La principal reacción adversa del dipiridamol fue la cefalea. En Estados Unidos se aprobó una cápsula con la combinación de dipiridamol de liberación prolongada y ácido acetil salicílico para evitar el infarto cerebral. En varios estudios clínicos de gran escala se ha demostrado claramente que la mayor parte de los antiplaquetarios reduce el riesgo de accidentes vasculares aterotrombóticos, apoplejía isquémica, infarto de miocardio y muerte por cualquier causa vascular. La reducción global relativa del riesgo de padecer un infarto cerebral no letal es de 25 a 30% y de cualquier trastorno vascular es de 25%. La reducción absoluta varía sobremanera con el riesgo de cada paciente. Los que tienen un riesgo bajo de padecer un infarto cerebral parecen presentar la misma reducción relativa, pero su riesgo puede ser tan bajo que el beneficio sea insignificante. A la inversa, alguien con un riesgo de sufrir procesos vasculares de 10 a 15% por año puede reducir el riesgo situándolo entre 7,5 y 11%. El ácido acetil salicílico es barato, se puede administrar en dosis bajas y se puede recomendar a todos los adultos para prevenir tanto los infartos cerebrales como el infarto del miocardio. Sin embargo, produce efectos secundarios como malestar epigástrico, úlcera gástrica y hemorragia digestiva. La hemorragia gástrica puede ser asintomática o poner en riesgo la vida. En consecuencia, no sería prudente aconsejar a todas las personas en el quinto o sexto decenio de la vida que tomen ácido acetil salicílico de forma regular, puesto que el riesgo de sufrir apoplejía aterotrombótica es reducido y mucho menor que el riesgo de los efectos secundarios. Por el contrario, todo paciente que haya sufrido apoplejía aterotrombótica o isquemia cerebral transitoria y que no tenga alguna contraindicación, debe tomar algún antiplaquetario en forma regular, ya que el riesgo anual medio de padecer otra apoplejía es de 8 a 10% y otro pequeño porcentaje tendrá un infarto de miocardio o morirá por una causa vascular. En este contexto, los posibles beneficios superan con mucho a los riesgos del tratamiento. La selección del antiagregante plaquetario y su dosis deberán equilibrar el riesgo de sufrir un infarto cerebral, el beneficio esperado y los riesgos y costos del tratamiento. Sin embargo, no existen datos definitivos y las opiniones son variables. Muchos expertos consideran que el ácido acetil salicílico en dosis reducida, 30 a 75 miligramos por día, y elevada, 650 a 1300 miligramos por día, es igual de eficaz. Hay quienes defienden las dosis muy bajas para evitar efectos adversos, pero también hay quienes argumentan que las dosis muy altas aseguran el máximo beneficio.
La mayoría de los médicos en Estados Unidos recomienda 81 a 325 miligramos por día, mientras que en Europa se prescriben con más frecuencia entre 50 y 100 miligramos por día. Cada vez se recomiendan más el clopidogrel o el dipiridamol de liberación prolongada más ácido acetil salicílico como fármacos de primera línea para la prevención secundaria. De igual modo, la elección entre ácido acetil salicílico, clopidogrel o dipiridamol con ácido acetil salicílico debe considerar el hecho de que esta última combinación es más eficaz que el ácido acetil salicílico, pero su costo es superior y es probable que ello afecte el cumplimiento a largo plazo del paciente. La realización de estudios de agregación plaquetaria en pacientes individuales que toman ácido acetil salicílico es controvertida por lo limitado de la información. Tratamiento anticoagulante y prevención de apoplejías embólicas. En varios estudios clínicos se ha demostrado que la anticoagulación, índice internacional normalizado entre 2 y 3, en los pacientes con fibrilación auricular no valvular crónica, no reumática, evita la embolia cerebral y constituye un tratamiento seguro. En la prevención primaria y en los pacientes que ya han sufrido un infarto cerebral o isquemia cerebral transitoria, la anticoagulación con un antagonista de vitamina K reduce el riesgo un 67% y claramente compensa el índice de 1 a 3% anual de complicaciones hemorrágicas graves. Es difícil dosificar los antagonistas de vitamina K. Sus efectos varían con el consumo de vitamina K de los alimentos, y se necesita la cuantificación hemática frecuente de tiempo de protrombina índice internacional normalizado. En fecha reciente se demostró que algunos anticoagulantes orales nuevos son más cómodos y eficaces para evitar el ictus en fibrilación auricular no valvular. En un estudio aleatorizado se comparó el dabigatran, inhibidor trombínico oral, con antagonistas de vitamina K. En un estudio sin inferioridad, para impedir el accidente cerebrovascular o la embolización sistémica en fibrilación auricular no valvular. Se utilizaron 2 dosis de dabigatran, 110 y 150 miligramos por día. Ninguna de las dos fue inferior a antagonistas de vitamina K, para evitar un segundo accidente y la embolización sistémica, y la dosis mayor fue superior, riesgo relativo, 0,66. Intervalo de confianza de 95%, 0,53 a 0,82. P menor de 0,001, la cifra de sangrado mayor fue menor en el grupo en que se usó dosis menor de dabigatran en comparación con antagonistas de vitamina K. Con el dabigatran no se necesita la práctica seriada de estudios hematológicos para ajustar la dosis, y su efecto es independiente de la ingestión de vitamina K. También se ha observado que nuevos inhibidores orales del factor 10 activado son equivalentes o más seguros y más eficaces que antagonistas de vitamina K, para evitar la apoplejía en fibrilación auricular no valvular. En el estudio Aristóteles se aleatorizaron pacientes para recibir 5 miligramos de apixaban 2 veces al día y el otro grupo dosis ajustadas de warfarina, índice internacional normalizado 2 a 3. Un 1,27% del grupo que recibió apixaban presentó el resultado combinado de apoplejía hemorrágica o isquémica o embolia generalizada, y un 1,6% del grupo que recibió warfarina, P menor de 0,001 en el caso de no inferioridad y P menor de 0,01 en el de superioridad. Las hemorragias abundantes mostraron una frecuencia de 1% menos, a favor del apixaban, P menor de 0,001. Se obtuvieron resultados similares en el estudio Rocket-AF. En este caso se hizo asignación al azar de pacientes con fibrilación auricular no valvular para recibir rivaroxaban, en comparación con la warfarina. 1,7% del grupo con factor 10 activado y 2,2% del grupo de warfarina presentaron el objetivo de apoplejía y embolia sistémica, P menor de 0,001 en el caso de no inferioridad. También fue menor la frecuencia de hemorragia intracraneal con el uso de rivaroxaban. Por último, se observó también que el edoxaban, inhibidor del factor 10 activado, no era inferior que la warfarina. Por todo lo expuesto, los inhibidores vía oral del factor 10 activado son, como mínimo, una alternativa idónea en vez de antagonistas de vitamina K, y posiblemente sean superiores en eficacia y cumplimiento del paciente. Con respecto a los pacientes que no pueden tomar anticoagulantes, el estudio Activia comparó el clopidogrel más ácido acetil salicílico con este último solo.
El régimen combinado fue más efectivo que el ácido acetil salicílico solo para prevenir episodios vasculares, sobre todo apoplejía, pero aumentó el riesgo de hemorragia importante, riesgo relativo 1,57, p menor de 0,001. La decisión de usar anticoagulantes para la prevención primaria se basa en los factores de riesgo, cuadro 420, 3. El antecedente de una isquemia cerebral transitoria o apoplejía inclina la balanza en favor de la anticoagulación, a pesar de otros factores de riesgo. La fibrilación auricular intermitente conlleva el mismo riesgo de accidentes cerebrovasculares que la variante crónica, y en algunas investigaciones hechas en sujetos ambulatorios con accidente cerebrovascular aparentemente criptógeno, se han obtenido datos de fibrilación auricular intermitente en casi 20% de pacientes vigilados durante algunas semanas. La revisión de marcapasos implantados confirma también el vínculo entre la fibrilación auricular subclínica y el riesgo de accidente cerebrovascular. Sobre tal base, en lo que toca a pacientes con un accidente embólico por lo demás criptógeno, sin manifestaciones de otra causa del accidente, una estrategia razonable para conocer el mejor esquema profiláctico es la monitorización ambulatoria durante 3 a 4 semanas. Ante el elevado riesgo anual de apoplejías en personas con cardiopatía reumática y fibrilación auricular no sometidas a tratamiento, no se ha estudiado la profilaxis primaria en un modelo doble ciego. Los pacientes de este tipo por lo común reciben anticoagulantes por largo tiempo. En esa población no se han estudiado el dabigatran ni los inhibidores ingeribles de factor 10 activado. La anticoagulación también reduce el riesgo de embolia cerebral en los pacientes con un infarto agudo de miocardio. La mayoría de los médicos recomienda anticoagular durante 3 meses cuando existe infarto de cara anterior con onda Q, disfunción ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca congestiva, trombosis mural o fibrilación auricular. Si persiste la fibrilación auricular hay que mantener los anticoagulantes orales por largo plazo. La apoplejía secundaria a tromboembolia constituye una de las complicaciones más graves de la colocación de una prótesis valvular cardíaca. La intensidad del tratamiento con anticoagulantes, antiplaquetarios o ambos depende del tipo de prótesis valvular y el sitio en que se colocó. El dabigatran puede ser menos eficaz que la warfarina, y en esta población no se han estudiado los inhibidores ingeribles de factor 10 activado. Cuando no es posible eliminar la fuente de los émbolos, casi siempre es preciso prolongar indefinidamente la anticoagulación. Muchos neurólogos recomiendan combinar antiplaquetarios con anticoagulantes en pacientes en quienes ha fallado la anticoagulación, es decir, que han sufrido otro infarto cerebral o isquemia cerebral transitoria, pero se carece de los fundamentos de estos indicios. Tratamiento anticoagulante y apoplejía no cardiógena. La información disponible no confirma la utilidad de los antagonistas de vitamina K, usados por largo tiempo para evitar el accidente aterotrombótico causado por enfermedad cerebrovascular intracraneal o extracraneal. En el estudio WARS no se detectó beneficio de la warfarina sódica, índice internacional normalizado 1,4 a 2,8, en comparación con el ácido acetil salicílico a dosis de 325 miligramos, para la prevención secundaria del accidente vascular, pero se detectó una tasa levemente mayor de hemorragia en el grupo que recibió warfarina. Un estudio europeo reciente confirmó este hallazgo. El estudio ACID, véase después en este capítulo, no demostró beneficio de la warfarina, índice internacional normalizado 2 a 3, en comparación con el ácido acetil salicílico, en personas con aterosclerosis intracraneal sintomática y también se detectó una tasa mayor de complicaciones hemorrágicas. Hay estudios en proceso que evalúan los fármacos con efecto en el factor 10 activado para prevenir apoplejía embólica de fuente desconocida. Tratamiento. Aterosclerosis de la carótida. La aterosclerosis de la carótida puede ser extraída por cirugía, endarterectomía, o tratada en forma paliativa con endoprótesis o con angioplastia con balón o sin ella. No se ha hecho una comparación directa de la anticoagulación con el tratamiento antiplaquetario para la enfermedad carotídea. Tratamiento quirúrgico. La estenosis carotídea sintomática se estudió en el estudio NASCT y el estudio SST. En ambos estudios se observaron efectos positivos considerables de la cirugía en los pacientes con una estenosis de 70% o más.
En el NASCT, el riesgo promedio acumulado de infarto ipsolateral a los 2 años fue de 26% en los pacientes tratados con medidas médicas y de 9% en quienes se combinó el mismo tratamiento médico con endarterectomía carotídea. Esta reducción absoluta de 17% en el grupo tratado quirúrgicamente corresponde a una reducción de 65% del riesgo relativo a favor de la cirugía, cuadro 420-4. Asimismo, en el NASCT se demostraron efectos positivos considerables, aunque no tan notables, de la cirugía en los pacientes con una estenosis de 50 a 70%. En el SST se advirtieron efectos negativos con el tratamiento quirúrgico de los individuos con estenosis menos de 30%. El riesgo de apoplejía y el posible beneficio que se obtendría con la cirugía, dependen de la presencia de síntomas retinianos en comparación con los hemisféricos, la magnitud de la estenosis arterial, el grado de otros trastornos médicos. Como aspecto destacable, de los estudios NASCT y SST fueron excluidos pacientes de alto riesgo con enfermedades graves de corazón, pulmones o riñones, las tasas institucionales de morbilidad y mortalidad operatoria, la fecha de la cirugía en relación de los síntomas y otros factores. Un metaanálisis reciente de los datos de los estudios NASCT y SST señaló que la endarterectomía tiene mayores beneficios si se realiza en las siguientes 2 semanas de haber iniciado los síntomas. Como aspecto adicional, el beneficio es más notable en personas mayores de 75 años y al parecer es mejor en los varones que en las mujeres. En resumen, en el paciente con isquemia hemisférica sintomática, estenosis de alto grado de la arteria carótida interna y una tasa institucional de morbilidad y mortalidad perioperatoria de 6% o menor, se debe realizar una endarterectomía. Sin embargo, si la tasa de apoplejía perioperatoria es mayor de 6%, los beneficios de la cirugía son dudosos. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico de la enfermedad asintomática de la carótida han sido esclarecidas por los resultados del estudio ACAS y el estudio ACST. En el primer estudio se escogieron de manera aleatoria personas asintomáticas con estenosis de 60% o mayor, para recibir tratamiento médico a base de ácido acetilsalicílico o el mismo tratamiento además de endarterectomía carotídea. En el grupo quirúrgico surgió el riesgo quinquenal de accidente ipsolateral, y cualquier accidente perioperatorio o muerte, de 5,1%, frente al riesgo en el grupo médico que fue de 11%. Los datos anteriores demuestran una disminución de 53% en el riesgo relativo, pero la disminución del riesgo absoluto es de solo 5,9% a los 5 años o 1,2% anual, cuadro 420-4. Prácticamente la mitad de los infartos cerebrales del grupo quirúrgico fue causada por angiogramas preoperatorios. El ACST, realizado en pacientes asintomáticos con asignación aleatoria para ser sometidos a endarterectomía o tratamiento médico, con estenosis de la carótida mayor de 60%, muestra que el riesgo quinquenal de infarto cerebral del grupo quirúrgico, incluido el infarto perioperatorio o la muerte, fue de 6,4%, frente al 11,8% en el grupo sometido a tratamiento médico, disminución de riesgo relativo de 46% y de riesgo absoluto de 5,4%. En los estudios ACAS y ACST, el índice de complicaciones perioperatorias fue mayor en mujeres y ello quizá nulificó cualquier beneficio en la disminución quinquenal del riesgo de apoplejía. Es posible que con la vigilancia a plazo más largo surja un beneficio neto en ellas. En la actualidad la práctica de endarterectomía carotídea en mujeres asintomáticas es un punto particularmente controvertido. En resumen, la evolución natural de la estenosis asintomática tiene un índice de infarto cerebral de casi 2% anual, en tanto que el individuo sintomático tiene un riesgo anual de 13%. Existe cierta controversia acerca de la recomendación de la revascularización carotídea para un paciente asintomático, depende de muchos factores como la preferencia del paciente, el grado de estenosis, edad, género y morbilidad concomitante. Por lo general se recomienda el tratamiento médico para reducir los factores de riesgo para la aterosclerosis, incluidos los fármacos reductores del colesterol y antiplaquetarios, para pacientes con estenosis carotídea asintomática.
Al igual que en la fibrilación auricular, es indispensable orientar al paciente sobre la isquemia cerebral transitoria para poder revisar su tratamiento en caso de presentar síntomas. Tratamiento endovascular. La angioplastia con balón, combinada con la colocación de endoprótesis, es un procedimiento que se utiliza cada vez con mayor frecuencia para recanalizar arterias carótidas estenóticas y conservar su luz permeable. Estas técnicas permiten tratar la estenosis no solo en la bifurcación carotídea, sino también cerca de la base del cráneo y en los segmentos intracraneales. En el estudio SAPIRE fueron asignados al azar enfermos de alto riesgo, definidos como aquellos que tenían coronariopatía o neumopatía C1 clínicamente importante, oclusión de la carótida contralateral, nueva estenosis después de una endarterectomía, parálisis del nervio laríngeo contralateral, haber sido sometidos a cirugía radical de cuello o radiación y tener más de 80 años, con estenosis carotídea asintomática mayor de 50% o estenosis asintomática mayor de 80%, a colocación de endoprótesis con un dispositivo para protección de émbolos distales o realizar una endarterectomía. El riesgo de muerte, infarto cerebral o infarto del miocardio en los 30 días posteriores y de accidente ipsolateral en un año, fue de 12,2% en el grupo al que se colocó la endoprótesis y 20,1% en el grupo sometido a endarterectomía, P igual 0,055, lo cual sugirió que la endoprótesis, como mínimo, es similar a la endarterectomía como opción terapéutica en este grupo de enfermos con elevado riesgo quirúrgico. Sin embargo, los resultados con las dos intervenciones quizá no sean mejores que dejar sin tratamiento las estenosis carotídeas, particularmente en personas asintomáticas, y gran parte del beneficio observado en el grupo al que se colocó la endoprótesis provino de disminución en la frecuencia de infarto de miocardio antes y después del procedimiento. Dos estudios aleatorizados compararon las prótesis endovasculares con la endarterectomía en pacientes de bajo riesgo. El estudio CREST incluyó pacientes con estenosis sintomática o asintomática. El riesgo a 30 días de apoplejía fue de 4,1% en el grupo con endoprótesis vascular y de 2,3% en el grupo quirúrgico, pero el riesgo de infarto de miocardio a 30 días fue de 1,1% en el grupo con endoprótesis vascular y de 2,3% en el quirúrgico, lo que sugiere una equivalencia relativa del riesgo entre los procedimientos. Luego de una mediana de seguimiento de 2,5 años, el criterio de valoración combinado de apoplejía, infarto de miocardio y muerte fue el mismo, 7,2% con endoprótesis vascular versus 6,8% con cirugía, y se mantuvo así en el seguimiento a 10 años. La frecuencia de una nueva estenosis a los 2 años también fue semejante en los dos grupos. El estudio ICS se distribuyó de manera aleatoria a pacientes sintomáticos para implantación de endoprótesis vascular o endarterectomía y obtuvo un resultado distinto. A los 120 días, la incidencia de apoplejía, infarto de miocardio o muerte fue de 8,5% en el grupo con endoprótesis vascular y de 5,2% en el grupo con endarterectomía, P igual 0,006. Luego de una mediana de seguimiento de 5 años, estas diferencias ya no fueron significativas, salvo un pequeño aumento en la apoplejía no discapacitante en el grupo con endoprótesis, pero sin cambio en la discapacidad promedio. En el metaanálisis, la endarterectomía carotídea causa menor morbilidad en pacientes de mayor edad, mayores de 70 años, que la colocación de una endoprótesis. La investigación está en curso en pacientes asintomáticos para comparar el tratamiento médico con la colocación de endoprótesis y endarterectomía carotídea. Es probable que esto responda a que también evolucionan los pacientes médicos con el tratamiento más moderno, estatinas, control estricto de la presión sanguínea y modificación del estilo de vida. Cirugía de derivación, bypass. La cirugía de derivación extracraneal intracraneal no ha sido eficaz contra las estenosis ateroscleróticas no accesibles por la endarterectomía carotídea habitual. En personas que presentaron un accidente cerebrovascular reciente, con una oclusión carotídea acompañante y manifestaciones de riego inadecuado del cerebro medidas en la topografía de emisión positrónica, no se obtuvo beneficio alguno de la derivación extracraneal intracraneal, y en un estudio hubo que interrumpir el estudio por su falta de utilidad. Aterosclerosis intracraneal.
El estudio ACID distribuyó al azar a pacientes con estenosis sintomática, 50 a 99%, de un vaso intracraneal para recibir dosis altas de ácido acetilsalicílico, 1300 miligramos por día, o warfarina, índice internacional normalizado deseado, 2,0 a 3,0, con un objetivo de valoración primario de apoplejía, hemorragia cerebral o muerte por una causa vascular distinta a la cerebral. El estudio se terminó en forma prematura por un incremento en el riesgo de episodios adversos derivados de la anticoagulación con warfarina. Luego de un seguimiento medio de 1,8 años, el parámetro de valoración primaria se presentó en 22,1% del grupo con ácido acetilsalicílico y en 21,8% del grupo con warfarina. La muerte por cualquier causa se produjo en 4,3% del grupo con ácido acetilsalicílico y en 9,7% del grupo con warfarina. 3,2% que recibieron ácido acetilsalicílico experimentó una hemorragia importante, comparado con 8,3% de los usuarios de warfarina. Se observó un perjuicio impresionante con la colocación de endoprótesis intracraneales en casos de aterosclerosis de vasos del interior del cráneo, en comparación con el ácido acetilsalicílico, todo ello observado en el estudio SAMPRIS. En él participaron pacientes con síntomas recientes de isquemia cerebral transitoria o accidente cerebrovascular insignificante, acompañado de 70 a 99% de estenosis intracraneal, para la colocación de endoprótesis primarias con un dispositivo autoexpansivo o tratamiento médico. Los pacientes de ambos grupos recibieron clopidogrel, ácido acetilsalicílico, estatinas y un control intensivo de la tensión arterial. El objetivo final de accidente cerebrovascular o muerte se produjo en 14,7% del grupo con la endoprótesis y en 5,8% del grupo que recibió tratamiento médico, p = 0,002. Esta cifra pequeña de un segundo accidente cerebrovascular fue significativamente menor que la observada en el estudio ACID y sugiere que las medidas médicas intensivas ejercen una influencia extraordinaria en el riesgo de un segundo accidente cerebrovascular. Un estudio concomitante con endoprótesis con globo expandible se detuvo antes de tiempo al llegar a 125 pacientes por los resultados negativos en SAMPRIS y debido al daño. Por tanto, el uso rutinario de una endoprótesis intracraneal es dañino, el tratamiento médico es superior para la aterosclerosis intracraneal. Trombosis de senos durales. Son pocas las publicaciones en pro del uso de anticoagulantes por tiempo breve, independientemente de la presencia de hemorragia intracraneal, en el infarto venoso después de trombosis sinusal. El pronóstico a largo plazo de casi todos los pacientes, incluso los que tienen hemorragia intracerebral, es excelente.